Vamos a empezar un nuevo capítulo que tiene que ver con la mecánica de fluidos. Vamos a empezar por definir lo que es un fluido. Entonces, un fluido es, como dice acá, en las notas acá que están en la pizarra, es cualquier sustancia, ¿no?, que puede fluir. Los líquidos, el agua, por ejemplo, ¿no es cierto? El agua puede fluir, es un fluido. O los gases, el aire, por ejemplo, el aire puede fluir, ¿no es cierto? Entonces los fluidos, por ejemplo, como dice acá, juegan un papel muy importante en la vida cotidiana y bueno, en ingeniería civil, por supuesto, ¿no? Los fluidos juegan un papel importante en las obras, digamos, bueno, relacionadas, ¿no?, que están relacionadas con fluidos. Ingeniería civil es muy importante, ¿no? La mecánica de fluidos se divide en estática de fluidos, que como es acá, la estática de fluidos, el fluido está en reposo, ¿está bien? Entonces está en una situación de equilibrio. Entonces acá, para estudiar la estática de fluidos, es decir, fluidos en reposo, vamos a estudiar algunos conceptos ya, la densidad, la presión y también vamos a ver la flotación, ¿está bien? Luego vamos a pasar a la dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos, como dice acá, estudia los fluidos en movimiento, o sea, acá los fluidos se mueven, ¿no? Entonces, como es un fluido en movimiento, bueno, la dinámica de fluidos vendría a ser también, ¿no?, una rama de la mecánica, porque la mecánica se ocupa del movimiento, ¿no? Entonces, esta parte de la dinámica de fluidos vendría a ser una rama de la mecánica, ¿está bien? Entonces, eso, jóvenes, ahora empezamos por definir este concepto, ¿no? La densidad. ¿Qué es la densidad de una sustancia, de un material, ¿no es cierto? Es el grado, ¿no?, el grado de concentración, cuán concentrada está, cuán compacta está la sustancia o el material. A eso se llama la densidad. Y cuando la densidad es uniforme o homogénea, ¿no es cierto?, es masa sobre volumen. ¿Está bien? Las unidades van a ser kilogramos sobre metro cúbico, o también podrían ser 1 gramo centímetro cúbico, y 1 gramo centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Está bien? Eso es, pero cuando la densidad de la sustancia, del material, es homogénea, ¿no? Cuando es uniforme, cuando es constante, es masa sobre volumen. Ahora, esto ocurre también frecuentemente, ¿no? La densidad varía de un punto a otro punto. Ejemplos, digamos, de densidad que varían. Bueno, la atmósfera, ¿no? Nuestra atmósfera, la densidad va variando de un punto a punto, ¿ya? Por la temperatura, por los cambios climáticos, van cambiando la densidad. La densidad de los océanos va cambiando también. Entonces, la densidad, cuando varía de punto a punto, entonces es mejor definirla en su forma diferencial, ¿no? Esta es la densidad que describe cómo varía en un punto, podemos decir también. ¿Ya? La densidad sería igual al diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. ¿Está bien? Ahora, la densidad, hemos dicho, ya sea cuando es homogéneo o cuando varía, ¿no es cierto?, en su forma diferencial acá, la densidad, lo que describe, una vez más repetimos, lo que describe es cuán compacta está, cuán agrupada está, también podríamos decir, la sustancia o el material. Eso es lo que describe. Y ahora, esta densidad va a depender, ¿ya? En general depende de la temperatura. La densidad depende de la temperatura y va a depender también de la presión. ¿Bien? Algunas observaciones acá, como dice acá. Bueno, dentro de estas observaciones podemos mencionar que en la Tierra tenemos un material que es el más denso ya en la Tierra, y ese es el osmio. El osmio es un metal. Su densidad del osmio es 22.500 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Es el material más denso en la Tierra, ¿no? El osmio es un metal. Bueno, lo utilizan para endurecer ya, para el endurecimiento de sustancias, lo utilizan el osmio. ¿Qué es la gravedad específica? Otra observación. El nombre de gravedad específica, como dice acá, no es un buen término, tal vez, porque en realidad sería mejor llamarlo densidad relativa, porque a esto que se suele llamar como gravedad específica, en realidad es una densidad relativa, porque es la comparación de la densidad de una sustancia
comparada con otra que se toma como referencia, en este caso la densidad del agua. Entonces, a eso se llama densidad relativa o gravedad específica, le llaman, ¿ya? Pero más propiamente es densidad relativa. Ahora, otra observación acá, ¿no? La densidad, bueno, es una técnica analítica importante, ¿no? Como ejemplo, acá tenemos, ¿no? En los talleres de automotrices, ¿no es cierto? En los talleres automotrices suelen medir ¿ya? La densidad con un hidrómetro, el líquido electrolítico, ¿no? El líquido electrolítico, claro, el electrolito, perdón, de la batería con un densímetro o hidrómetro, como se llama, ¿está bien? Y solo midiendo la densidad pueden saber, ¿no es cierto? Tienen una tablita ahí, una referencia en todo caso. Solo midiendo la densidad pueden saber el nivel de carga de la batería. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, la densidad, digamos, es, bueno, algo, ¿no? Acá como dice, ¿no? Una técnica analítica, ¿no? Que sirve para darnos, en este caso, si está cargado o no está cargado, o en qué grado está cargado la batería, solo midiendo la densidad. ¿Está bien? Un pequeño ejemplo, después de hablar de estas observaciones. Miren, calculamos la masa y el peso del aire en una habitación de 4 metros por 5 metros, ¿está bien? Una habitación. Y una altura vamos a colocarle de 3 metros. ¿Está bien? Entonces, esta sería esa habitación de 4 metros de largo, 5 metros de ancho, digamos, y 3 metros de alto. Entonces, ¿cuánto es la masa de aire que hay en esta habitación? Tomando la densidad del aire, 1.2 kilogramos por metro cúbico. ¿Está bien? Entonces, en esta habitación, bueno, vamos a tomar ya, en promedio al menos es constante. Entonces, ¿cuánto es la masa de aire que hay en esta habitación de estas dimensiones? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a calcular acá, ¿ya? Como ejemplo, que está planteado en el libro, ¿no? Voy a agrandar un poquito hasta ya. Bien, acá calculamos. El volumen, obviamente, va a ser el largo por el ancho y por la altura, 4 por 5 por 3, 60 metros cúbicos. Ese sería el volumen del aire, ¿no? Entonces, tomando, hace rato dijimos la densidad, si es homogéneo, bueno, en una habitación va a ser aproximadamente homogéneo. Entonces, la definición sería masa sobre volumen. Y de acá tendríamos que la masa sería igual a la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Entonces, acá la masa de aire que hay en esa habitación de estas dimensiones sería igual a la densidad del aire, que es 1.2 kilogramos por metro cúbico, y el volumen de la habitación es 60 metros cúbicos, ¿no es cierto? Se cancela metros cúbicos con metros cúbicos, 1.2 por 60, 72 kilogramos. La masa de aire que hay en esa habitación de 4 por 5 por 3 sería 72 kilogramos. ¿Cuánto es el peso que hay? Bueno, por acción de la gravedad sobre esta masa, bueno, hay una fuerza gravitacional que se llama peso, sería mg, ¿no? Masa del aire, que es 72 kilogramos, la gravedad 9.8, 700 newtons. Entonces el peso del aire en esa habitación sería 700 newtons. Ahora acá, ¿no? Una pregunta. ¿Y cuál será, ¿no es cierto? Acá, cuál es la masa y peso de un volumen igual pero de agua? Lo mismo, ¿no? Tomamos la densidad como si fuera homogénea, ¿está bien? Masa sería igual a la densidad por el volumen. La masa del agua, bueno, sería la densidad del agua dulce, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y si tomamos el mismo volumen, ¿no? El de la habitación de 4 por 5 por 3, 60, la masa sería, bueno, acá ya sería grande, ¿no? 6.0 por 10 a la 4 kilogramos, esto es aproximadamente a 66 toneladas, ¿está bien? Entonces, grande. Y el peso sería entonces, esto, ¿no? mg, la masa del agua contenida en ese volumen de la habitación, ¿no? Por 9.8 sería 5.9 por 10 a la 5 newton. ¿Está bien? Entonces, en el mismo volumen hubiera esta cantidad de masa, ¿no es cierto? Y por eso la densidad es más grande, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando del mismo volumen de la habitación, entonces acá hay más masa, ¿no? Del agua, ¿no?
y por tanto la densidad va a ser más grande. Eso quiere decir que la materia, el agua en este caso, esta sustancia de agua está más compacta, ¿no? Más agrupada, ¿no? Eso es lo que describe, ¿no? La densidad. Y por eso nos ha salido una masa grande, ¿no? En el mismo volumen. ¿Está bien? Bueno, eso es respecto, digamos, al concepto de densidad. Ahora, otro concepto ya que requerimos bueno, no solamente en la estática, también en la dinámica de fluidos, es el concepto de presión de un fluido. ¿Está bien? Entonces, para hablar de la presión, vamos a hablar antes, fíjense acá. Acá tengo un recipiente, se está mostrando este dibujito un recipiente, acá tengo un cubo, acá igual un recipiente con un fluido, un líquido, agua puede ser, por ejemplo, y se tiene acá un cuerpo, ¿no? Visto de frente tiene una forma triangular. Y acá un fluido, un líquido, agua puede ser, se tiene acá un cuerpo sumergido de una forma irregular. Una roca puede ser, ¿no? Una piedra, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se sumerge un cubo o este material de acá de cualquier forma, el fluido ejerce fuerzas sobre el cuerpo sumergido. Y estas fuerzas, como se está mostrando acá, son perpendiculares a la superficie del cuerpo, ¿cierto? Acá es perpendicular acá por esta cara y por esta cara de abajo, cara de este frente, cara de costado, son perpendiculares. Lo mismo acá, miren. Es perpendicular a esta cara, es perpendicular a esta cara, es perpendicular a esta cara. Lo mismo para este cuerpo irregular. Las fuerzas que está ejerciendo el fluido son perpendiculares a la superficie del cuerpo. ¿Está bien? Y también estas fuerzas del fluido van a ejercer no solo presión, fuerzas de presión serían, ¿no? Fuerzas del fluido no solo van a ser ejercidas sobre el cuerpo sumergido, también van a ejercer sobre la superficie que contiene el fluido, el líquido, el agua. Y son perpendiculares, ¿no? Acá está perpendicular a la superficie, perpendicular. Si el vaso tendría esta forma, igual acá, ¿no? Perpendicular a la superficie, perpendicular. ¿Cómo se puede demostrar eso que es perpendicular? Bueno, se puede hacer un pequeño experimentito, una botella de agua, y acá hacemos un orificio acá, ¿no es cierto? Entonces luego destapamos acá, esa cinta adhesiva la tapamos, por ejemplo, y vamos a ver que el agua hace esto, ¿no? Acá, por ejemplo, no va a haber tanta presión, ¿ya? No va a haber tanta fuerza, por eso, pero va a salir horizontalmente, luego por la acción de la gravedad va a ser esto. Acá va a haber mayor fuerza de presión, ¿no? La flecha es más grande. Entonces va a tratar de ir horizontalmente y por la acción de la gravedad va a ser esto. Acá hay mayor fuerza de presión, ¿no? A mayor profundidad. El fluido va a ir más lejos, pero por la acción de la gravedad va a ir así. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Perpendicular a las que va a salir acá de manera perpendicular y por la acción de la gravedad, ¿no? Acá igual de manera perpendicular va a salir, luego por la acción de la gravedad el agua, el chorrito de agua va a ser así. Eso también está mostrando que las fuerzas de presión que ejerce el fluido sobre la superficie que lo contiene también son perpendiculares, ¿sí? Ahora, estas fuerzas de fluido, que en este caso estamos tomando como un líquido, ¿no? El agua, por ejemplo. Igual esas fuerzas de fluido están presentes también, ¿no? Sobre un cuerpo que está sumergido en un gas, ¿no es cierto? Un gas, por ejemplo, el aire. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un fluido que se llama aire, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Estamos dentro de un fluido que se llama, estaríamos como viviendo, se podría decir así, ¿no? Como viviendo en el fondo, ¿no? de un mar o de un océano de aire, ¿no es cierto? Y esas fuerzas del fluido del aire igual actúan acá sobre nosotros de manera perpendicular. ¿Sí? Bien, para investigar estas fuerzas de presión, fuerzas del fluido, en este caso de un líquido hemos tomado, ¿no es cierto? Es conveniente ya para investigar estas fuerzas, como dice acá, o para describir estas fuerzas, es conveniente definir la presión, ¿ya? Y no hablar en términos de fuerza, sino es más conveniente hablar en términos de presión, y la presión es fuerza sobre área, pero esto, fuerza sobre área, es cuando la presión es constante, ¿ya? Es fuerza sobre área. Y en general, cuando la presión varía de punto a punto, ¿no? En su forma diferencial de fuerza sobre diferencial de área. ¿Sí? Las unidades de la presión,
las unidades de la presión van a ser newton, la fuerza se mide en newton, y el área en metros cuadrados. ¿Está bien? Y newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces, ¿cuál es la unidad de presión? Un pascal. Ahora, para que tengamos una idea, digamos, física, si un pascal es una unidad de presión pequeña o grande, esto se puede hacer así, miren, realmente se puede hacer así. Agarramos un billete, ¿ya? Un billete de cualquier corte, pues, ¿no? De cualquier valor, quiero decir, ¿no? Puede ser de 10 bolivianos, de 20 bolivianos, lo que sea, ¿no? ¿Cierto? Un billete. Y acá agarramos sobre nuestra mano, ¿ya? Y si hacemos esto experimentalmente, digamos, lo que tendríamos que hacer es medir la masa de este billete. Y eso se puede hacer midiendo en una balanza, ¿no? Una balanza digital, por ejemplo. Ya esto, lo que estoy dibujando acá es una... Bueno, representa una balanza, ¿está bien? Ahí lee la balanza, ¿está bien? Vale, ¿cuánto es? Ahí nos va a leer, ¿está bien? Entonces tengo la masa, ¿está bien? Bueno, está ejerciendo una presión sobre, en este caso, sobre la balanza, ¿no es cierto? Y esa fuerza de presión se llama, que está ejerciendo sobre la balanza, se llama mg, es el peso. La masa se calcula, medimos la masa. Está bien, si ustedes hicieran esto realmente, bueno, cuando tengan la oportunidad, hagan esto ya. Agarren un billete, midan la masa, multipliquen por 9.8, tienen la fuerza. Y la fuerza, bueno, en este caso es constante sobre todo este área. Dividan entre el área, van a tener la presión. ¿Y el área cómo van a hallar? El área simplemente miden, ¿no? Este es su billete con una regla, miren cuánto es la longitud y el alto. Y en metros cuadrados van a tener el área. Y ustedes van a encontrar que la presión de un billete que ejerce sobre, en este caso, ¿no? Sobre la balanza o sobre nuestra mano también podría ser, ¿no es cierto? Solo que acá estamos midiendo. Esto es aproximadamente igual a 1 pascal. Entonces, por eso hemos colocado acá, miren. 1 pascal es pequeño, es aproximadamente igual a la presión que ejerce un billete. O sea, si usted sostiene en este momento un billete en su mano, ese es 1 pascal aproximadamente. Ustedes hagan los cálculos, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de medirla con una balanza, hagan estos cálculos y van a encontrar que es aproximadamente 1 pascal. 1 pascal es la presión que ejerce un billete sobre su mano. Así tienen una idea, ¿no? De que 1 pascal es una unidad de presión pero chiquita. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, en meteorología, la gente que estudia, ¿no? El cambio del clima, todo eso, ¿no es cierto? La meteorología en general, utilizan estas unidades, el bar, ¿ya? Un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Un milibar es 100 pascales. Esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Nosotros, bueno, acá hemos considerado un fluido que es un líquido, ¿no? Pero nosotros vivimos en otro fluido, en el fondo, ¿no? De un mar de aire. Entonces ese fluido igual ejerce una fuerzas de presión, una presión sobre nosotros, ¿no? Y esa presión va a variar obviamente con la altitud y el estado del tiempo, ¿no? Entonces, a nivel del mar, la presión, esto significa presión atmosférica, ¿ya? P sub A sería. Bueno, disculpar acá, ¿no? Un poco se quiere acá confundir, ¿no? Con el pascal, es P sub A, presión atmosférica, tal vez debe haber colocado P sub 0, ¿ya? Para decir que es presión atmosférica. Bueno, en promedio, en valor medio, a nivel del mar, esto es 1.013 por 10 a la 5 pascales, y eso se llama también una atmósfera. Pero este es a nivel del mar, en promedio, ¿no? Nosotros no estamos a nivel del mar, entonces la presión atmosférica, por eso decía, ¿no? Varía con la altura. Menos columna de aire tenemos, ¿no es cierto? ¿No? Es como, más o menos algo así sería, ¿no? Está la Tierra, y acá hay una, ¿no es cierto? Aquí está la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, a nivel del mar, digamos, acá, en este puntito, sí, nosotros vivimos ahí arriba, digamos, ¿no? ¿No es cierto? No estamos a nivel del mar, 2500, por ahí estamos, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, hay menos columna de aire, ¿no es cierto? Acá. Entonces hay menos presión, varía con la altitud y con el estado del tiempo.
Entonces, esa es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? En promedio. Una atmósfera 1.03 por 10 a la 5 pascales. ¿Está bien? Finalmente vamos a hacer un ejemplito muy sencillo, muy simple, pero muy ilustrativo también, ¿ya? Porque, por lo siguiente, ¿bien? Voy a borrar este de acá. ¿Qué fuerza total actúas hacia abajo, ya? Sobre, digamos, el segundo piso, sobre el piso, ¿no? De un segundo piso, digamos. ¿Ya? Este es el piso de una habitación de 4 por 5. ¿Ya? Una habitación está en el segundo piso y estas dimensiones tiene. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la fuerza total hacia abajo debido a la presión pero del aire? Vamos a tomar la presión entonces como una atmósfera, ¿no? A nivel del mar. ¿Ya? Entonces, obviamente el área de esto, a ver, un segundito, jóvenes, perdón. El área de esta habitación de 4 por 5 sería 20 metros cuadrados, ¿no? Si la presión es uniforme, bueno, en esta habitación no cambia, y la presión que se ejerce sobre este área no cambia, entonces fuerza sobre área sería. Entonces de acá despejamos la fuerza, ¿no? Presión por área. La presión estamos manejando como estaríamos a nivel del mar, ¿no? Una atmósfera sería 1.013 por 10 a la 5 pascales, multiplicado por el área, ¿no? Por 20 metros cuadrados y eso sale 2 por 10 a la 6 newton. Ya, esa sería esta fuerza. Voy a dibujar acá. La fuerza que actúa hacia abajo, pero no que está ejerciendo el aire, esta fuerza sería la fuerza que ejerce hacia abajo el aire sobre esta habitación, ¿no? De estas dimensiones, que esté en un segundo piso, lo que sea, digamos, un tercer piso, ¿no? Esta habitación de esta dimensión. Esa es esa fuerza. Ahora, para que tengamos una idea de qué magnitud tiene esta fuerza, eso lo podemos representar como algo equivalente a un peso, ¿no? mg, ¿no es cierto? O sea, esto representamos algo equivalente a un peso, mg. Y la masa despejamos de acá, miren, la masa es 2 por 10 a la 6 dividido entre 9.8, les va a dar esta cantidad, 204.081 kilogramos o 204, aproximadamente sería 204.000, ¿no? O sea, o 204 aproximadamente toneladas. ¿Sí? O sea, acá se está ejerciendo como si estaríamos colocando, se dan cuenta, una carga de 204 toneladas, ¿se dan cuenta? Y la pregunta es, ¿por qué no se cae entonces? ¿Por qué no se porque es 204 toneladas? Porque nosotros simplemente hemos considerado la fuerza de presión hacia abajo, ¿no? Del aire. Pero hace rato dijimos un fluido, sobre esto está dentro de un fluido, ¿no es cierto? El fluido ejerce fuerzas de presión no solo en la parte de abajo, sino en la parte de, perdón, en la parte de arriba, en la parte de abajo va a estar, ¿no? Hacia arriba. Eso va a compensar. ¿Sí? Y por eso no se va a caer, ¿no es cierto? Por los costados también va a ejercer una fuerza de presión acá. Por eso no se desmorona, ¿no? Porque es una tremenda fuerza que ejerce, ¿no? Pero también una fuerza también que está dirigida hacia arriba, ¿no? La cual compensa, ¿no? La equilibra esta fuerza. Y por eso no se desmorona. Es interesante ver, ¿no? Que esta fuerza de presión sí es grande, pero existe esta fuerza de presión, ¿no? Las fuerzas de presión actúan por todos lados en un cuerpo que está sumergido en un fluido. ¿Está bien? Eso, no sé si tiene alguna pregunta a ver de lo que hemos hablado hoy, jóvenes. ¿Está claro, no? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Un comentario? Si el fluido produce fuerza de arriba y fuerza de abajo, ¿ambas fuerzas se anularían o Sí, se no? anulan, se cancelan. En este caso, sí, en este caso se cancela, esta fuerza se cancela. Esta fuerza que ejerce el fluido del aire sobre este piso, ¿no? Esta habitación es tremenda, ¿no? 240 toneladas. Pero también hay una fuerza, ¿no? Ejercida en la en la parte de abajo por el fluido, por el aire que está dirigido hacia arriba, esa la va a compensar. ¿Está bien? Y también no solo por abajo, sino por los costados también, ¿no? Por acá, digamos.
entonces por eso hay una fuerza y está en equilibrio, ¿no? Se cancela. ¿Está bien? ¿Bueno? Sí, en general. Eso, jóvenes. A ver.